Hola a todos, yo soy Poli y esto es Mangatsu Review del manga y el anime, es nuestra pasión. Me imagino un monstruo, un robot peleando contra un monstruo que esparce un virus por el mundo y es así de peligroso. Entonces en el dibujo iré así, un poquito de esto, un poquito de esto y así quedaría el robot contra el monstruo. Sí, creo que es una buena idea. Ah, Qué divertido sería poder vivir en un mundo donde los robots y los monstruos fueran geniales. Aparte con la música de antes tocando acá un solo de 20th Century Boys. Qué bueno sería vivir en esas épocas. Hoy vamos a hablar del gran y maravilloso 20th Century Boys, un manga de 22 tomos más otros 2 tomos que fue el final de esta serie llamado 21 Century Boys. Y bueno, antes de empezar a hablar de esta serie quiero decir que se siente mucho en la época de los 80s, 90s, más o menos esto, la segunda parte ya adultos, cuando son niños un poco de los 60s. Entonces abarca varias épocas y de hecho todavía podemos ver los años 2000. Ahora sí, el 21 Century lo podemos ver aquí en este manga, pero nos recuerda más la época de los 90 y aparte toda esta parte ya del siglo XXI y todo eso es más ficticia, es más de ciencia ficción. Entonces, vamos a empezar a hablar de 20th Century e imagínense que son niños y están dibujando una historia de robots o de que son superhéroes, de cómo salvarían al mundo. Simplemente están dibujando algo que les gustaría hacer, algo que han visto en la tele, algo que les ha llamado la atención. Y de repente pasan los años, ustedes ya son grandes, tienen su trabajo, no sé, cuidan de su sobrina como en este caso, etcétera, etcétera. Y se dan cuenta que de repente están pasando cosas en el mundo muy extrañas. Hay un virus que está acechando que le saca la sangre a los humanos hasta matarlos. Y de repente hay un tipo que se dice llamar amigo que tiene un lugar de culto, una religión, como una secta, como le quieran decir. Y este tipo llamado amigo, mientras él está creciendo, al mismo tiempo están pasando cosas que de repente empiezas a recordar que fueron las que dibujaste de niño. De repente esos dibujos, esa imaginación que tenías empieza a ser realidad. Y sientes que como es lo que tú dibujaste, lo que tú hiciste, lo que tú escribiste, lo que tú pensaste, tienes que detenerlo de alguna u otra manera. Y bueno, de eso más o menos trata Century Boys, o de eso trata Century Boys, ya que es la historia de cómo un hombre que fue alguna vez niño decide detener estas amenazas que surgieron de una historia que él creó. Pero no nada más es eso, todavía la historia continúa un poco más allá. Sin spoilers no voy a mencionar más, pero es bastante interesante y bastante buena. Pero bueno, vamos a hablar de la historia. ¿Qué opino de ella? Historia. Bueno, si bien la historia es grandiosa, debo decirles que sí hay que darles unas releídas antes de seguir para enfocarte en algunos puntos y entenderlos. A veces porque suena un poco incoherente o sientes que no te lleva a la conclusión, ya que las conclusiones de algunas cosas que suceden en algunos momentos no te las dicen directamente. Tienes que pensar en lo que ya leíste o en lo que ya viste. Aparte, es una historia de ciencia ficción y de misterio. Y no es la ciencia ficción típica, no hay naves espaciales, no hay espadas láser, no hay viajes en el espacio. Pistolas láser puede ser que sí, pero todo lo demás no lo hay. Y quiero decir que, bueno, esta parte de ciencia ficción, más que nada por ciencia, por las partes científicas, es bastante interesante. Y como les dije, hay que darle unas cuantas releídas, hay que acostumbrarse un poco al manga, pero es bastante interesante y hay unas cosas que no dicen directamente y otras que suenan un poco incoherentes. Pero de todos modos te lleva muy bien por la historia y la trama es bastante buena y bastante atrapante. Estos son muchachos, es un chavo que junta a su grupo de amigos de la primaria para poder investigar qué está pasando, para resolver el misterio. Tal vez si ya leíste Monster como yo puedes descubrir algunos puntos del misterio desde el principio. Tal vez no, tal vez sí necesites seguirlo leyendo. O hay unas cosas que quieres sacarte de dudas y necesitas leerlo porque no es tanto el misterio sino la duda de qué está pasando y quieres saber y sigues leyendo. Quiero decir que la verdad es bastante atrapante de esta manera la historia por su misterio, por sus momentos, es bastante motivadora. Y aparte, si hay algo que debo decir que es decepcionante fuera de las incoherencias que tiene, que no se me hacen muchas ni tantas, es el final. El final es decepcionante porque es bastante rápido, bastante acelerado y te deja un misterio que jamás vas a poder resolver porque yo creo que ni siquiera el autor decidió cómo lo resolveríamos. Y es un misterio muy parecido al del principio. No quiero decir mucho porque sería un poquito spoiler,
pero cambia algunas cosas y es como, entonces, ¿quién es que? No entiendo, no sé de qué me está hablando, no sé si esto pasó, si no pasó. Volví a releer 20th Century Boys, nada más por el final, y aún así no encontré esa conexión que necesitaba. Lo único decepcionante, ya que no es un final abierto, pero no te da la conexión que necesitas para sentir que terminaste 20th Century Boys. Así que, bueno, la historia es bastante buena, como les digo, bastante atrapante, pero también tiene grandiosos personajes y vamos a pasar con esta sección. Así que, los personajes. Vamos con la parte de personajes. En la parte de personajes quiero decir que es bastante interesante y bastante llamativo porque tenemos muchos personajes que complementan la historia de manera muy maravillosa y me emociona mucho hablar de ellos. Quiero decir que tenemos personajes que vemos crecer y vemos madurar y vemos sus cambios con el tiempo del año y es increíble ver cómo algunos cambian algunas cosas, otros no, pero todos buscan hacer un cambio, hacer algo diferente. O arreglar todo lo que se arruinó por estas historias de la niñez que escribía Kenji, que es nuestro protagonista. La verdad es que no puedo hablar de todos los personajes porque me llevaría unos 3-4 videos y muchos tendrían spoiler. Así que voy a hablar de nuestros dos personajes como principales en cuanto a protagonista y villano, y los demás los dejo para que los lean porque son personajes interesantes, atrapantes, llamativos, que van muy bien con la historia. Primero tenemos a Kenji. Kenji es un joven que tiene una tienda, cuida de sus sobrinas, que está con su mamá. De repente un día puede ver este signo de la amistad de este grupo y recuerda que él dibujó, bueno, en su mente viene que lo había visto en algún lado, él lo dibujó y todo, y el grupo de la amistad lo robó y lo tomó para ellos. Así es como Kenji empieza a ver que todo empieza a pasar cosas raras alrededor de él. Y pues poco a poco va descubriendo este misterio y quiere ser el héroe que salve el día, salve al mundo de todo esto. Y descubre que todo esto que está pasando es de algo que él escribió. Y pues los agentes de Amigo, perdón, eso es todo, amigos. Los agentes de Amigo pues seguían en el libro que él escribió de niño y lo llaman el libro de las profecías. Kenji la verdad es un gran protagonista, es muy buen líder, es maravilloso, pero puedo decir que no es el único protagonista. Solamente que no puedo mencionar a los demás porque, como les digo, habría spoilers y todo. Pero es un gran líder en cuanto a que la gente lo sigue, su emoción, su forma de ser y así es atrayente para los demás. Y por eso tiene tantos amigos que lo siguen, que lo acompañan y quieren estar al lado de él para apoyarlo en lo que necesita. Y bueno, después tenemos a su contraparte, creo que su contraparte, Amigo. Amigo es un villano con una máscara que tiene esta secta, la de la amistad y el poder de la amistad los une y todo esto. Cuando lo leí me daba mucha risa porque es una sátira de los shonen de que se vuelven más fuertes con el poder de la amistad y así. Pero es bastante bueno y bastante atrapante. Y Amigo es algo tan misterioso que quieres descubrir quién es y quieres saber qué onda. Que Amigo es bastante extraño y bastante raro y quieres entender la psicología de su rareza. Es un personaje bastante interesante, aparte de todas las cosas que hace, por qué las hace, cómo las hace. Y bueno, eso es un poco de lo que podemos ver en cuanto a Amigo y a Kenji, estos dos protagonistas. Como les digo, todos los demás personajes complementan, todo lo que es este manga, lo hace más interesante. Tenemos la secta, hay personajes de la secta muy interesantes, muy llamativos, muy atrapantes, que se han unido poco a poco y querían cualquier cosa por Amigo. Hay otros personajes que están del lado, como les digo, los amigos de Kenji, que están con él y todo. Y más adelante todavía más personajes que ayudan mucho al complemento de esa historia. Esto va a ser una historia grandiosa, maravillosa, muy interesante. Y la verdad los personajes son muy buenos. Los recomiendo mucho. Los personajes, la verdad, no más de pensar todo lo que hacían como amigos, como grupo. Recordar la niñez, que a mí me recuerda mucho así mi niñez aquí en mi condominio donde vivo y cosas así. Es muy padre. La verdad es que estos personajes hacen grandes cosas y les recomiendo mucho 20th Century Boys. Sobre todo si les gustó Monster. Monster es misterio de alguna manera y 20th Century Boy es misterio con ciencia ficción, pero los dos son muy buenos y les digo, tienen coherencias. Sí, pero bueno, sigamos porque ya me estoy brincando casi a la calificación y vamos con lo que es el dibujo. Bueno, ya tenemos experiencia del dibujo porque lo mencioné en Monster, pero va de nuevo para los que no vieron ese video. En los personajes el dibujo me gusta mucho, pero a veces confundo personajes. A veces hay dibujos que se me hacen muy parecidos y muy repetitivos. Sobre todo en personajes terciarios o de poca importancia. En personajes secundarios, principales casi no. Siempre el dibujo es diferente, es más llamativo. Pero el dibujo está muy bien hecho y es muy humano. La verdad me gusta mucho el estilo de dibujo que utilizan en 20th Century Boys. Los fondos son muy padres y sí te hace sentir de la época, como les digo, me siento en la época de los 80s, 90s,
En cuanto a la parte adulta, en la parte de niño, bueno, la época de los 60 siento que sería así en un pequeño pueblo en Japón, porque todo inicia en un pequeño pueblo en Japón, no te enseñan aquí el gran mundo que es ahora. Y está muy padre el dibujo, muy atractivo, muy de la época que quiere mencionar el autor. El manga me parece que es de los 90, se fue un poco a los años 2000, pero es muy parecido a un mundo noventero post-apocalíptico, pero no post-apocalíptico como tal. Pero, ¿cómo lo explico? Sí está en los típicos años 2000 que son muy feos. Y así los hacían en los 90. Bueno, eso, pero el dibujo está bastante bien, bastante atrayente, bastante padre. Tiene momentos muy bien hechos, muy bien dibujados. Y les digo, los personajes pueden diferenciarlos muy bien de los terciarios, de otros. Pero hay unos que te van a confundir y así. Y hay personajes que te van a recordar los mismos personajes de Monster en cuanto al dibujo. Pero la verdad está muy bien hecho, no hay nombres repetidos, no se me hace... No se me hace que esté releyendo Monster, aunque hay cosas, hay puntos que sí parece que sus ideas son muy parecidas, pero bueno, es típico de un autor. Entonces, la verdad es que el dibujo está muy bien hecho, queda bastante bien con el manga y la historia es bastante atrapante que te va a volar la cabeza con este dibujo tan bonito, tan atrayente que manejan 20th Century Boys. Pero bueno, antes de pasar a calificación, normalmente hay un anime versus manga. 20th Century Boys no tiene un anime, debo decir que son 22 tomos de 20th Century Boys, como ya había mencionado al principio, y 2 tomos para 21 Century Boys, que es el final de la serie. Pero sí hay algo que son 3 películas, hechas para recopilar estos 24 mangas. Están muy bien hechas, los personajes, los actores te recuerdan mucho a los protagonistas. Están muy padres, las recomiendo mucho. El orden es diferente al manga, pero estamos recopilando 24 mangas en 3 películas, cosa que 24 mangas serían unos 12 capítulos de anime, tal vez más. Pero está recomendable las películas, sí las recomiendo para que las vean. No es mejor que el manga por lo mismo del tiempo, pero no están mal hechas, sí son live action, no son dibujos, son live action por lo mismo de los actores. Pero bueno, eso sería anime versus película rapidísimo. Así que pasemos ahora sí a la calificación. Bueno, vamos con la calificación de 20th Century Boys y es un 9 de 10. Sí, me hubiera gustado ponerle un 10 de 10 porque como les digo, tiene momentos incoherentes y así, pero de todos modos sigue siendo atrapante y sigue siendo llamativo. Y manejamos el final apresurado que tiene, pues sí, es un 9 de 10. La verdad me hubiera gustado ver un final un poquito más lento, que no fuera tan rápido como cuando yo hablo, darle tiempo para este final y no dejarnos este gran misterio. Que no sabemos si es un misterio, solamente el autor ya no supo qué hacer con esto. Pero, bueno, no es mala, es bastante atractiva y se la recomiendo mucho. Es un manga que, si te gustó Monster, si te gusta el misterio y si te gusta la ciencia ficción, no la típica ciencia ficción, les va a gustar mucho esta historia. Así que, bueno, 21 Century Boys se va con un 9 de 10. Llegamos al final de este video y empezamos diciembre, ya viene Navidad. De hecho el siguiente video sobre manga va a caer en Navidad. No va a ser un video navideño, pero saben que siempre hay felicitaciones, agradecimientos y todo por Navidad. Aún así, 20th Century Boys creo que quedó bien porque trae el recuerdo de la niñez y cuántos regalos no recibimos en la niñez. Para los que son niños y están viendo este video, bueno, sigan recibiendo sus hermosos regalos porque Santa se olvida de nosotros cuando vamos creciendo. Pero bueno, disfruten, espero hayan disfrutado mucho de este video, espero disfruten mucho de 20 Century Boys y 21 Century Boys. Dije 21 Century Boys cuando puse la calificación al final, ¿verdad? Bueno, 20 Century Boys y 21 Century Boys. Disfruten mucho de este manga porque es muy recomendable. El siguiente manga ya está en mi lista. Como les dije, no es navideño, pero intentaremos tener un final navideño lo mejor posible. Y pues bueno, vamos a terminar con este video. Muchas gracias a todos. No se olviden compartir, suscribirse, comentar, escojan sus mangas y nos vemos en el próximo Mangatsu Review.